Y lo hacemos con Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, tenemos una sesión, y un placer verte, porque normalmente siempre nos escuchábamos, es un placer volver a ponernos caras. Pablo, a ver, hoy tenemos una sesión, algo distinta. Estamos acostumbrados a que normalmente cuando no tenemos la referencia de Wall Street, las bolsas cotizan, sin un claro sesgo, por así decirlo. Hoy no tenemos la referencia de Wall Street, nos estamos centrando más en ese dato de crecimiento de China, tanto del completo anual de 2020 como también del último trimestre de este año pasado. ¿Qué podemos comentar de la sesión de hoy? Estamos viendo realmente las principales plazas bursátiles del viejo continente bastante planas. Bueno, la verdad es que la sesión, como bien comentabas, está ausente de referencias en Estados Unidos, pero hemos tenido un inicio trepidante y sorprendente, ¿no? Con la insurrección del Capitolio, con los deep cyclical, con las metales, minas, petróleo, subiendo con mucha fuerza, con los avances del COVID, con las nuevas cepas, con las vacunas. La verdad es que lo más curioso es que el mercado se había tomado con mucha tranquilidad los nuevos impulsos fiscales por parte de John Biden, esos 1,93 billones de dólares, incluso con esa arenga casi militar de todos los miembros de la Fed dirigidos por el señor Jerome Powell. La verdad es que el único inconveniente que estamos viendo son las valoraciones, que en Alpha Value seguimos viendo que son muy elevadas y que estamos viendo unas revisiones a la baja de las estimaciones de crecimientos de beneficios, y eso lo que provoca es que tengamos un mercado pues cotizando en torno a 19-20 veces beneficios y un mercado tomándose un poco de respiro. Insisto, hoy, día de Martin Luther King, lo que estamos viendo en los mercados europeos, quitando el caso del DAX, prácticamente todos con ligeras caídas, pero algo se nos antoja que una vez que empecemos a conocer más resultados empresariales, no olvidemos los bancos del viernes pasado con JP Morgan y Citigroup dando unas malas previsiones a priori, sobre todo Citi, y eso nos preocupa de cara a que los resultados de Europa sean relativamente flojos. No olvidemos la segunda ola que ha sido justo en este cuarto trimestre que vamos a conocer, el cierre del ejercicio 2020, y no olvidemos el primer trimestre de 2021, en el cual pensamos que puede haber un retraso de esas estimaciones, de esas expectativas de beneficio, después de que la tercera ola nos está llevando a confinamientos tan graves o incluso peores después de un año como los que tuvimos en el mes de marzo. Bien, mencionabas, Pablo, esos primeros resultados bancarios que hemos tenido en Estados Unidos, que conocíamos este viernes y cotizábamos ese mismo día, JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, que además pues, nos estuvieron acompañando casi toda la sesión bursátil en pérdidas bastante pronunciadas. Sobre todo lo vimos en el caso de Wells Fargo, que llegaba a caer en torno al 6,5%, 7% aproximadamente. Esta semana vamos a conocer el resto de bancos que nos quedan, de los principales, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ¿Podemos prever la misma suerte? También vamos a tener la primera de las FANG, Netflix, en publicar sus cuentas mañana. Bueno, a priori lo que claramente me preocupa es que las expectativas de resultados han sido tan elevadas y hemos visto esa subida, sobre todo en el mes de diciembre, tan elevada que, como comentamos, los ratios, y es como una especie de carretera, ¿no? Cuando vamos con el coche, a medida que vamos acelerando, haya o no curvas, haya o no nieve o haya o no lluvia, empezamos a incrementar el riesgo. Eso es lo que hemos estado viendo, es decir, las compañías o las cotizaciones han ido hacia arriba y empezamos a tener un cierto riesgo de altura, es decir, la carretera va a empezar a tener curvas. Lo vamos a ver también con Netflix, que hemos tenido 2 trimestres publicando resultados mejores de lo previsto con unas expectativas algo más conservadoras. Lo hemos visto en Citi, JP Morgan, PNC Financial o Wells Fargo, y entendemos que el resto de compañías podían defraudar en algo en sus expectativas. El propio JP Morgan, el CEO, comentó que el primer trimestre iba a ser muy complejo, con lo cual es muy raro que tuviéramos un sector bancario europeo, por ejemplo, dando unas buenas expectativas, teniendo todavía los tipos largos en negativo, y eso va a perdurar, y con una mora que debe ir incrementándose, sin olvidar las tasas de desempleo que van a seguir siendo muy elevadas, sobre todo en países como España. Por lo tanto, con unas expectativas tan altas, con unas cotizaciones en la parte de arriba y esos ratios caros, la verdad es que nos inclinamos por ser conservadores de cara a lo que el mercado interprete de estos resultados. Siempre he dicho que el mercado no interpreta si los resultados son buenos o malos. El mercado lo que toma en cuenta es si son mejores o peores. De ahí que no pensemos que el mercado deba tirar con mucha fuerza. Desde luego, no vemos el catalizador de resultados empresariales como un adalid para que el mercado siga cosechando o siga incrementando estos ratios, sobre todo a nivel de PER o Price Book Value, que hemos estado comentando en nuestras últimas notas de análisis.
es ese mejor de lo esperado o peor de lo esperado, esa coletilla que a veces incluimos al final de una frase cuando estamos analizando los resultados. Ese mejor o peor de lo esperado son si baten o no las expectativas las distintas empresas. Más allá de Estados Unidos, bueno, cuando ya empiezan los resultados empresariales en la principal potencia económica del mundo, sabemos que un tiempo después, unas semanas después, los vamos a tener en España. En España, Pablo, ¿hay tanta desconexión de la realidad cuando hablamos de las expectativas empresariales? Bueno, en el caso de españoles son incluso peores. Hay que darse cuenta, Marta, que vivimos en un país que es un país terciario, que hemos sido azotados por el COVID y que hemos tenido de las cifras de la OCDE las peores cifras de decrecimiento, en este caso, del PIB del 2020. Hemos visto cómo Canarias cerraba gran parte de sus hoteles precisamente porque no había demasiada demanda, cerrando los corredores como el británico, o países vecinos como Francia o incluso Alemania e Italia teniendo unos confinamientos más o menos totales o parciales, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues que un país que tiene mucho turismo y que estamos en una zona geográficamente más apartada de Europa, la dificultad que tenemos para recuperar ese crecimiento tan ansiado. Por lo tanto, a priori, eso es muy negativo. Y si encima vemos que el peso del sector bancario es especialmente elevado en nuestro país o en nuestro índice de referencia, el IBEX 35, y que los bancos van a seguir teniendo los márgenes de intermediación, los net interest income, muy tocados por los tipos y porque igualmente la mora va a seguir subiendo, pues lo vamos a tener muy complicado. Lo único positivo es que tenemos unos bancos bastante solventes todavía y con un colchón de provisiones muy relevante, pero no podemos esperar, Marta, que las publicaciones de resultados no olvidemos, el cuarto trimestre y expectativas para un primer trimestre que deben seguir yendo a la baja. Como comentamos, el PER al final coge la cotización actual, pero coge las expectativas futuras de beneficios, y esas futuras expectativas, esas expectativas futuras de beneficios a priori, a pesar de las vacunas, se han ido retrasando más. Ya no va a ser el mes de marzo, abril la recuperación, ya previsiblemente estamos hablando de después del verano, y eso nos preocupa enormemente de cara a seguir incrementando el peso en la renta variable. Y aquí hago también un paréntesis, tanto para España que preguntabas como para el resto de países. En este caso, en la distribución de activos en cartera, en el asset allocation, lo positivo para la renta variable es que es el único activo a priori que ofrece rentabilidades, viendo las pírricas rentabilidades de los bonos, o sobre todo algunas que están en negativos, como el bono alemán de referencia o el francés, o incluso nuestro vecino Portugal. Así que, pero no es suficiente para seguir comprando renta variable, e insisto que las expectativas de beneficios, como comentabas, españolas, no son demasiado positivas, salvo casos muy concretos como pueden ser una compañía como Celnex o Iberdrola, que sigue dando unas buenas publicaciones, pero a grosso modo, y quitando posiblemente Telefónica, que pueda sorprendernos por un impacto divisa positivo por la apreciación del euro y por la parte dolarizada de la cuenta de resultados, el resto en principio deberían ser resultados todavía débiles. Pues nos vamos a mantener a la espera. Pablo García, director de Divacons Alpha Value, muchísimas gracias por este análisis y por plantear este contexto de las bolsas. Un placer, Marta. Gracias.